En medio de la indignación en el país por los recientes casos de asesinatos de niños, la fiscal y las altas cortes defendieron ante el Congreso el proyecto que permitiría reducir las penas para este tipo de delitos. Pero se dice así, a grosso modo, que a juicio llega si acaso el 5% de la delincuencia real que tenemos en el país. Y ese 5% tiene colapsados a los jueces. Y nosotros lo que necesitamos es repensarnos muy bien cuál es el sistema de justicia que tenemos. Incluso la fiscal aseguró que Brian Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, había quedado en libertad en el pasado por la congestión judicial. Básicamente porque el juez, en un ejercicio que yo considero muy ponderado y sensato, pidió que la audiencia en 2018 fuera presencial, porque los hechos eran muy graves. Y el IMPEC, que está desbordado, no pudo hacer los traslados de ese interno para que asistiera a la audiencia. Tanto la fiscal como el presidente de la Corte Suprema se fueron sin responder a las preguntas de los periodistas. Pues Mauricio, lo que pasa es que es muy difícil ahorita que el gobierno intente sacar esta reforma a la justicia con todo lo que está pasando con los niños. El caso de Sofía, el caso de las 4 niñas desaparecidas en Antioquia y cuántos casos más. Es muy difícil para la sociedad tragarse entero hoy en Colombia que haya algo de rebaja de pena para un asesino o para un violador de los niños. Adicional, me deja pensando y muy preocupado lo que dice la fiscal general de la Nación, que si solo el 5% de la delincuencia llega a los jueces y ese 5% tiene colapsados a los jueces, imagínense donde llegaran más casos a la justicia. ¿Estaríamos peor? Esa cifra, Giovanni, es por supuesto muy preocupante y es más o menos constante. Yo recuerdo que en su momento el entonces fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hablaba de un 95% de impunidad en Colombia porque solo 5% de los casos de distintos delitos llegaban finalmente a la justicia y terminaban con algún tipo de resolución. Pues las cifras no han cambiado mucho. Estamos en un país lleno de impunidad, donde la gente, entre otras cosas, no denuncia porque esas cifras son totalmente desalentadoras o porque la justicia no les propicia el proceso de denuncia o porque sencillamente ven que termina no pasando nada. Decíamos cuando se presentó el proyecto de reforma a la justicia que era una claudicación frente al delito, era una evidencia de la impotencia del Estado para enfrentar el delito y que por lo tanto pues la solución vía reforma, formal, artículo, qué sé yo, era claudicar. Y parecía exagerado ese comentario en su momento, porque habría gente que decía, no, pero si hay delitos que se pueden tramitar de otra manera, si el sistema judicial está desbordado, pues entonces hay que buscar las negociaciones previas, hay que buscar que haya principios de oportunidad, sometimientos a la justicia, rebaja de penas, porque al fin y al cabo, justicia colapsada y cárceles con sobrepoblación, pues algo hay que hacer para evitar que se siga presentando el mismo fenómeno. Pues bien, pasaron poquiticos días para que cayera el ejemplo perfecto de cómo esto es una claudicación del Estado frente a su deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y es lamentablemente el episodio que al final de la semana pasada nos puso a todos a reflexionar, nos encogió el corazón y es el caso de la pequeña Sofía. Ya el día de hoy tenemos unos casos adicionales de naturaleza muy distinta, el niño que se cayó del caballo, pero que quien lo dejó caer del caballo no hizo nada, no tuvo mejor idea que botarlo y dejarlo ahí tirado y olvidarse del asunto, o la señora que supuestamente estaba rezando dentro del carro y lo que hace es arrancar el carro a toda velocidad y atropellar a un niño. No solamente que falta de delicadeza no ponerse en contacto de la familia, sino que falta de criterio para manejar o distracción o alicoramiento. Ya la justicia terminará diciendo qué fue lo que pasó. Pero de cualquier manera, todos estos casos lo que ilustran es el absurdo total de pretender que con una reforma a la justicia a responsables de asesinatos de niños y a responsables de violación de menores se les vaya a negociar de parte de la justicia y se les vaya a decir, sí, no, pues si usted se somete y nos dice qué fue lo que pasó y qué sé yo, le bajamos hasta la mitad de la pena, dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Chaverra, que no, que es la mitad de la mitad. Bueno, le bajamos el 25% de la pena en lugar de hacer algo para evitar todo lo que estamos viendo,
para cumplir lo que dijo el presidente Petro el día viernes, que no ha hecho sino repetirlo, lo repitió en su discurso, el caso de la pequeña Sofía en su discurso de inauguración de la COP16. Hay que evitar que en Colombia se sigan presentando esta clase de noticias como la de Sofía. Pues la manera de evitarlo es apretando las tuercas, es haciendo que la justicia opere, es invirtiendo en cárceles, es invirtiendo en la rama judicial y no agachando la cabeza frente al delito. Esta reforma judicial es indefendible en ese caso, en ese frente, en otros habrá que discutirlo, pero en ese frente es indefendible. Y verdaderamente me sorprende que la misma fiscal, la doctora Camargo, y que el mismo doctor Chaverra y todos no hayan dicho retiro esa reforma y déjeme hago unas correccioncitas. No, para adelante con la negociación con el delito.